Amada Iglesia Bautista Reformada Ciudad de Dios, aquí en Cali, sean bienvenidos a este nuestro tiempo de escuela bíblica para hoy domingo. Sean también cordialmente bienvenidos todos aquellos que nos están viendo a través del canal, a través de YouTube, y a quien les ha llegado este video a través de alguna otra red social, a través de WhatsApp o a través de Facebook. Estamos en un tiempo en el que vemos cómo nosotros debemos vivir una vida centrada en el Evangelio. Ese es el tema que hemos tocado a través de las exposiciones que me han correspondido a mí. Hemos trabajado diferentes temáticas y para esta mañana es algo en lo cual nosotros constantemente nos vemos rodeados. Y es el tema de las decisiones. Las decisiones. ¿Son nuestras decisiones correctas, incorrectas? ¿Son buenas? ¿Son malas? Nuestra vida está constantemente llena de decisiones. Nosotros decidimos desde cómo mercar hasta qué estudio universitario escoger. Y siempre nos preocupa, siempre tenemos una incertidumbre de si es o no es. Siempre vemos una cantidad de caminos. Y nosotros como creyentes entendemos que nuestras decisiones están en las manos del Señor también. Para esta mañana vamos a tocar ese tema, el tema de las decisiones. Vamos a hacer un recorrido en qué se debe tener o en qué se debe fundamentar nuestras decisiones. Vamos también a pasar en cómo existen una voluntad negativa y una voluntad positiva de Dios. Y quiero hacer esa pequeña explicación ahí, lo vamos a ver un poco más adelante. Pero cuando hablamos de voluntad negativa y voluntad positiva, estamos hablando de la voluntad acerca de las prohibiciones, lo que Dios dice no hagas. Pero la voluntad positiva es en lo que tú debes hacer, en lo que tú debes caminar. Entonces no estamos hablando de que la voluntad de Dios sea negativa, sino que estamos hablando en un sentido de que hay una voluntad de Dios en la cual prohíbe. Bien, vamos a ver la respuesta de algunos creyentes frente a la toma de decisiones y vamos a hacer el marco de cómo un creyente inmaduro asume una toma de decisiones. Vamos a ver en qué sentidos está la voluntad de Dios. Y finalmente, la respuesta de Dios a alguna de esas preguntas que vamos a formular. Nosotros constantemente en esas decisiones que tomamos, nos preguntamos si esas decisiones son buenas, son malas, si nos convienen, si no nos convienen. Incluso nos preguntamos si es nuestro único recurso el que tenemos allí frente a la dificultad o frente a lo que estamos a punto de hacer, o si tenemos otras alternativas. Este tipo de cosas son aquellas en las que nosotros constantemente nos estamos cuestionando, nos estamos preguntando. En todo nuestro entorno está rodeado de esas decisiones y afectan en poco o mucho dependiendo de la magnitud de esas decisiones. Y surgen preguntas como, entonces, ¿cómo puedo hacerlo de la mejor forma? ¿En la Biblia puedo encontrar respuestas? Y si tú estás luchando con este tipo de situaciones, si tú estás en la incertidumbre de si lo que estás haciendo está bien o si lo que estás haciendo está mal, te pido que en esta mañana te conectes frente a esta enseñanza, estés allí dispuesto a escuchar, y quiero que oremos para que el Espíritu Santo sea aquel que nos dé la iluminación frente a esos asuntos. Que el Espíritu Santo, a través de la Escritura, sea quien nos ilumine. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por este espacio. Gracias por permitirnos congregarnos en una congregación, en una iglesia. Gracias porque a pesar de que estamos frente a una situación que no habíamos vivido, aún así dedicamos el tiempo
para estar delante de ti. Lo hacemos a través de estos medios. Y te doy gracias por las familias a las cuales está llegando este mensaje. Te doy gracias por la vida del pastor Jaime Cardoso, la vida de Samuel, mi vida, Señor. Pongo en tus manos nuestros hogares. Pongo en tus manos ahora también las decisiones de cada uno de mis hermanos. Las decisiones que están tomando las personas que ven este video. Que su corazón, que está inquieto frente a dos caminos, pueda ver a través de la Escritura cuál es tu santa y perfecta voluntad. Padre Celestial, disponemos este tiempo para acercarnos a tu palabra y para que seas tú hablando a nuestras vidas, para que seas tú capacitándonos en poder hacer tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, antes de pasar a nuestra exposición de esta mañana, me gustaría hacer una pequeña aclaración allí cuando dije que el Espíritu Santo sea quien nos ilumine. Y pasa lo siguiente: en nuestro contexto o aún en nuestro sentido latinoamericano ha habido una confusión en la palabra iluminación y el uso de la palabra revelación. Constantemente y frente a la toma de decisiones, nosotros pensamos que Dios es quien nos revela algo. Y el término correcto, la forma correcta de expresarlo es: el Señor me ha iluminado frente a una situación. ¿Por qué? Nosotros debemos entender que la palabra revelación siempre va a apuntar hacia el carácter de Dios. La revelación es la manifestación del carácter y la voluntad de Dios. El carácter, ¿quién es Dios? La voluntad, ¿qué quiere Dios? Eso es revelación. Y la revelación que nosotros tenemos, la revelación que hemos nosotros adquirido es la Biblia, es la palabra, la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es nuestra revelación. Lo que el Señor tenía porque nosotros conociéramos acerca de quién es Él y acerca de cuál es su voluntad está allí escrito. La iluminación hace parte de cómo nosotros entendemos y aceptamos lo que allí está escrito, lo que allí está revelado. Entonces, quiero por favor que esto pueda llegar a quedar claro, porque nosotros no esperamos una revelación de parte de Dios. Nosotros no esperamos que Dios muestre algo más o algo diferente de lo que ya está en la Biblia. Es peligroso pensar que Dios revela hoy nuevas cosas. Es antibíblico. Lo que el Señor tenía que decir, lo dijo hasta Apocalipsis. De ahí para allá, lo que el Señor nos ha permitido ver a través de la historia de predicadores, a través de la historia de hombres de fe, después de este cierre del canon, ha sido personas que se enfrentan, han sido personas que han sido confrontadas con la palabra y que a través de ello el Señor les ha dado iluminación para entender la Escritura, no para hablar cosas nuevas. Esto, y otra vez, esto frente al tema de las decisiones es algo importante que debemos tener en cuenta, porque a la hora de nosotros pedir la dirección de Dios no debemos pedir revelación. Otra vez, la revelación apunta a el carácter y la voluntad. La revelación o la Escritura apunta a quién es Dios y qué quiere Dios. A diferencia de la iluminación, es que me ayuda a entender lo que Dios ya ha dicho y a aceptarlo con gozo. Para cerrar esta pequeña explicación, 1 Corintios, capítulo 2, versos 12 al 14. 1 Corintios, capítulo 2, versos 12 al 14. Leo en favor de ustedes. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana,
sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él les son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto nos indica que cuando nosotros hablamos de la iluminación, no hablamos simplemente de una actividad racional. Nosotros debemos entender que la iluminación que viene por la palabra requiere del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien capacita a la persona que está allí para poder hacerlo. Esto es fundamental entenderlo, porque las cosas de Dios, y eso es lo que nos muestra 2 Corintios, las cosas que son de Dios se deben entender por Dios mismo. Dios mismo es quien da la interpretación de las cosas. No viene a ser el hombre natural, porque el hombre natural, y allí estaría hablando de ese hombre inconverso, aquel que ni siquiera, aquel que no cree en Cristo, aquel que no ha sido regenerado, no ha nacido de nuevo, él no va a interpretar la Escritura. Va a poder sacar pensamientos o argumentos, pero jamás una interpretación correcta de la misma. Para poder entender la Escritura se requiere del Espíritu Santo. Ahora, para que nosotros podamos estar en el tema de las decisiones, hemos venido recorriendo un camino en un material que se llama Una vida centrada en el Evangelio, y en donde hemos visto cómo el Evangelio genera un cambio centrado en Dios. Y este cambio centrado en Dios, hemos dicho nosotros que primeramente es para Dios, lo segundo es que es para otros, lo tercero es que el cambio que Dios genera en nuestras vidas nos hace perseverar, y finalmente vimos que ese cambio es por acto de un milagro. El volver a nacer de nuevo es un milagro de parte de Dios. Luego pasamos a las perspectivas correctas. Cómo nosotros debemos ver correctamente el Evangelio. Y hemos visto un Evangelio dirigido hacia Dios. Hemos visto un Evangelio que se dirige hacia la cruz. Hemos visto un Evangelio que se dirige a los que me rodean. Y finalmente que se proyecta a una vida eterna. Eso era lo que nosotros decíamos: mirar arriba a Dios, mirar atrás a la cruz, mirar a los lados, mis hermanos, mirar hacia el frente, la eternidad. Y si de pronto no has sido expuesto a estas enseñanzas en algún momento, quiero que no te desanimes. Por el contrario, quiero que para esta mañana tengas presente en tu mente la siguiente frase: nosotros tomamos decisiones en la prioridad de servir a Cristo. Nuestras decisiones se toman en la prioridad de servir a Cristo. Y para esto iniciaremos aquí en nuestro texto, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 2 al 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 2 al 12. Nuevamente leo en favor de ustedes. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, ese es el verso 1, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Verso 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y verso 5, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os he dicho,
y testificado, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también, ¿no hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia? Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad, ocuparos de vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad. Nosotros hemos iniciado en el proceso de entender cuál es la voluntad de Dios. Y otra vez nos hacemos preguntas como si este trabajo conviene o no conviene, si debería tomar este vehículo o no debería tomar, si esta relación que voy a tener es la indicada o no es la indicada. Y el texto en 1 de Tesalonicenses 4 inicia en el verso 3, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Luego más adelante, allí en el verso 7, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Recordemos otra vez, la Escritura nos va a mostrar el carácter de Dios, y lo segundo que nos va a mostrar es la voluntad de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios allí? Su santidad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros seamos santos como Él es santo. Y hemos dicho que nosotros para esta mañana vamos a ver en qué se deben basar estas decisiones, en qué deben estar fundamentadas ellas. Y el pasaje siempre nos va a lanzar, siempre va a evitar que nuestro corazón y nuestra mente divague, y entendiendo que nuestras decisiones están siempre vinculadas al carácter y a la voluntad de Dios. Siempre van a estar vinculadas al carácter y la voluntad de Dios. Ahora, yo les decía que el segundo punto que íbamos a ver en esta mañana era la existencia de una voluntad negativa y positiva de Dios. Y para eso, veamos nuevamente el texto de 1 Tesalonicenses 4, versos 2 al 12. Y antes de leerlo, quiero que allí en sus casas, allí en donde me estás escuchando o viendo, piensa en lo siguiente. Otra vez, he explicado que existe una voluntad negativa que habla acerca de las prohibiciones, o sea, lo que Dios no quiere que tú hagas. Y existe una voluntad positiva, que es lo que Dios quiere que tú hagas. Negativa, las prohibiciones. Positiva, la libertad que Dios te da a ti. Entonces, nosotros vamos a ver esa explicación que da allí 1 Tesalonicenses 4. Y otra vez, quiero que allí donde ustedes están, en su familia o si están solos, piensen en esto. La voluntad negativa son las prohibiciones, la voluntad positiva es lo que Dios quiere que tú hagas. Voy a leer nuevamente el texto y quiero que ustedes hagan el ejercicio e identifiquen en dónde está la voluntad negativa, las prohibiciones, y en dónde está la voluntad positiva, esa libertad de parte de Dios. Voy a leer nuevamente. Leo desde el verso 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, pues el Señor es vengador de todo esto, como ya os he escrito y testificado.
pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenemos necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Trabajad con vuestras manos de la manera que hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de fuera, y no tengáis necesidad de nada. ¿Pudiste identificar la parte negativa y la parte positiva? La prohibición y la libertad. Esa parte de prohibición está en los versos del 3 al 7, en los cuales inicia la fornicación, cómo nosotros debemos tener nuestras esposas. No debemos, dice allí verso 5, en pasión de concupiscencia como los gentiles. Ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Todo esto es la parte negativa. La parte positiva es del 9 al 12, hablando acerca del amor fraternal y cómo la iglesia en Tesalónica se vincula con las demás iglesias y apoya y se cubren entre ellos mismos sus necesidades. Y el punto de giro que tiene el pasaje, el punto donde está esa base de giro, ese pivote, es el verso 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Recuerden, nuestras decisiones están basadas ¿en qué? En el carácter y la voluntad de Dios. ¿Quién nos capacita para poder nosotros ahora, por la iluminación, entender y aceptar el carácter y la voluntad de Dios? El Espíritu Santo. Ese pivote que está allí es el Espíritu Santo trayendo iluminación a los creyentes de cuál es el carácter de Dios y cuál es la perfecta voluntad de Dios. En esa porción del 2 al 12 hay dos ocasiones en las cuales se repite la palabra santificación. Y quiero que piensen en esto. La santificación es siempre para el creyente un motivo de gozo y de libertad. La santificación es para el creyente un motivo de gozo y de libertad. La santificación no viene a restringir lo que nosotros deseamos. Y atención a esto, porque muchos dirán, listo, pero si mi corazón quiere algo, ¿por qué la santificación sí lo restringe? Y ese es el punto. El punto es el corazón. El punto es que ahora, si tu vida ha sido nueva, tu corazón ha sido transformado. ¿Y en qué ha sido transformado ahora? En ser sensible a la voluntad y a la palabra de Dios. En ahora anhelar no tus deseos, sino los deseos de Dios. En ese sentido, cuando nosotros crecemos en santificación, es porque con gozo y con libertad hacemos lo que Dios nos ha dicho. En esa santificación nosotros conocemos a Dios y obedecemos a Dios. Y para poder entrar un poco más a fondo frente al tema de las decisiones, de cómo tomar y no tomar una decisión, y otra vez ya hemos puesto el fundamento, que es que nuestras decisiones están soportadas en la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios radica en conocer a Dios, el carácter de Dios. Bien, ahora, la Biblia no llama a los cristianos a que busquen una dirección específica para sus vidas particulares. Y por favor, tómese el tiempo para escuchar esto. La Biblia no invita al cristiano a buscar direcciones específicas en sus vidas particulares. ¿A qué estoy haciendo referencia?
La Biblia no está para decirnos si yo debo tomar un transporte público o debería tomar un transporte privado. La Biblia no está para que yo pueda decidir cuál es el menú de alimentos de esta semana. La Biblia no está para decidir cuáles son los sitios de inversión donde yo podría estar. La Biblia no está para decidir si la persona que yo tengo en mi mente en el nombre va a ser mi pareja o no lo va a ser. La Biblia no se encarga de esto. Todo aquel que diga que la Escritura da respuesta a esto, está mintiendo. Porque la Biblia se encarga de presentar el carácter de Dios y la voluntad de Dios para sus hijos. No se encarga de las decisiones específicas. Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿cómo yo puedo tomar decisiones específicas si no están en la Biblia? Mi hermano, porque el carácter de Dios que crece en ti va a hacer que las decisiones que tú tomes, las tomes pensando en servir a Cristo. Recuerda la frase con la que iniciamos nosotros este estudio, que nuestras decisiones están basadas en la prioridad de servir a Cristo. Y aquí es donde nosotros vamos a ver ese es nuestro tercer punto, vamos a ver algunas respuestas de los creyentes inmaduros. Respuestas de creyentes inmaduros. Y podríamos agregar allí, sin caer en el error de juntarlos, agregar pero no juntarlos, a los que son partícipes de una iglesia, pero que realmente no han nacido de nuevo. Estas son cosas que pueden ocurrir en un creyente verdadero, pero en un creyente en el cual su vida aún no se ha expuesto completamente a la Escritura o está en ese proceso de crecimiento. Es un creyente que lo que nosotros conocemos como un niño. Miren cuáles son algunas de las respuestas o algunas de las formas en las cuales reacciona un creyente inmaduro. Pensar que la Biblia tiene para él respuestas específicas a situaciones específicas lo lleva a generar un estado de parálisis, un estado en el cual él no sabe para dónde ir, no sabe qué hacer, no sabe si tomar la decisión o no tomarla, no sabe qué camino escoger. El creyente debe entender que si su voluntad, que si su corazón está ceñido a la Escritura, que si está en el enfoque del carácter de Dios, las decisiones que tome van a ser para el servicio de Cristo. Y esto va a hacer que sean buenas decisiones. Ahora vamos a tomar un punto acerca de esto. Ese va a ser nuestro cuarto punto. 4 respuestas en las que el creyente inmaduro puede llegar a tener. Primero es la respuesta de un estado en parálisis. La segunda respuesta que puede haber en un creyente inmaduro y tal vez en un creyente verdadero que ha sido expuesto por mucho tiempo a malas prácticas es busca de señales y palabras especiales. Mis hermanos, la Biblia está llena de señales. Es impresionante la cantidad de señales que tú puedes encontrar a través de la Escritura. Pero eso estaba dado para esa situación específica, para la confirmación de la palabra. Ejemplo sencillo, Gedeón. Gedeón, quien pide señal a Dios. Allí con el vellón de lana y el rocío, que si es el vellón o que si no es el vellón. Y Dios cumple esas señales para decirle a él que va a ir a la batalla acompañado por Dios. Pero eso no significa que nosotros hoy pedimos ese tipo de señales. Eso no implica que nosotros nos vamos a levantar, vamos a dejar una toalla extendida en nuestro patio y vamos a decir: Señor, si es tu voluntad que yo emprenda esto, si es tu voluntad que yo tenga una relación con esta persona, entonces va a ocurrir esto. No, no y no. Nosotros entendemos que las señales que están en la Escritura fueron dadas para la confirmación de la palabra. Hoy nosotros no pedimos señales.
no pedimos señales. Nosotros anhelamos que la voluntad de Dios sea en nuestras vidas. ¿Cuál es su voluntad según el pasaje de 1 de Tesalonicenses? La santificación. La voluntad de Dios es la santificación. Entonces, si la decisión que tú vas a tomar no te lleva en el camino de servir a Cristo y en la santificación, esa decisión no es la voluntad de Dios. Palabras especiales. Mis hermanos, amigos que nos están viendo, solo la palabra de Dios es la que está en la Escritura. No hay ninguna palabra adicional hoy. No es Dios te dice. Si Dios te dice que Él quiere que tú seas santo. Absolutamente nada más. Tus decisiones están ligadas a la santidad de Dios. Y todo lo que es especial por el Hijo. Y volvemos otra vez nosotros a una vida regenerada, a una nueva naturaleza que implica nuevas decisiones. 4 respuestas de un creyente inmaduro. Lo primero es un estado de parálisis. Lo segundo es una búsqueda de señales o palabras especiales. Lo tercero es el consejo de otros. Muchas veces el creyente inmaduro o aquel que está iniciando en este proceso va a buscar consejo. Pero atención, no es que el consejo sea malo. El problema aquí radica en si el consejo está ceñido a la Escritura o si es el consejo aún de no creyentes. Mis hermanos, es impresionante cómo nosotros hoy en situaciones buscamos consejo de un no creyente. Es terrible que nosotros no confiemos en nuestra familia de la fe. ¿Cómo es posible que si tú hoy tienes una dificultad con tu esposa, le pidas consejo a aquel que tiene o muchas mujeres o que ni siquiera su consejo va a ser ceñido a la Escritura? ¿Cómo es de curioso que cuando chicos tienen incertidumbre de qué carrera escoger, le preguntan a su amigo, quien no sabe tampoco para dónde ir? O le preguntan a alguien que ni siquiera ha podido terminar lo que ha empezado. Nuestro consejo a otros, o el consejo que nosotros solicitamos a otras personas, debe estar siempre ceñido por la Escritura. Finalmente, dentro de esos 4 puntos, es el sentimiento de paz. Nosotros no podemos confiar en la sensación de que eso me produce paz, en que la decisión que estoy tomando me trae tranquilidad. Y atención, el verso 11 de 1 de Tesalonicenses capítulo 4, el verso 11 dice, y que procuréis tener tranquilidad. Y yo les estoy diciendo que una respuesta a un creyente inmaduro es sentir paz. Ahora, ¿por qué es importante hacer estas diferencias? En muchas ocasiones el creyente inmaduro va a basar las decisiones en lo que él siente. Nosotros no podemos basar nuestras decisiones en lo que nosotros sentimos. Nosotros basamos nuestras decisiones en la tranquilidad de que Cristo es quien ha obrado en nuestras vidas y que el Espíritu Santo es el que nos lleva a este camino. Esa es la tranquilidad. No en la confianza de lo que yo siento, en la confianza de que su palabra y su Espíritu es quien me guía. A eso se refiere el verso 11 cuando dice, y procuréis tener tranquilidad. Esa tranquilidad no es el sentimiento que viene desde nosotros, es la tranquilidad o lo que viene de parte de la fe en donde hemos puesto nuestras convicciones. Nuestras circunstancias no implican
nuestras convicciones. Ahora, nosotros debemos entender, y allí en el pasaje también lo podemos encontrar, que la voluntad de Dios tiene dos sentidos. Y ese es nuestro tercer punto. Hemos visto en qué debe estar basada nuestras decisiones, en que existe una voluntad negativa y una positiva. Hemos anotado un poco las respuestas de los creyentes inmaduros y ahora pasamos a ver en qué sentido se debe tener la voluntad de Dios. Y aquí quiero que estemos atentos, porque otra vez quiero que esto les sea de utilidad para su vida cotidiana. Nosotros vemos la voluntad de Dios en el sentido de la soberanía de Dios y en el sentido de la moral de Dios. La voluntad de Dios está en dos sentidos, en su soberanía y en su moral. Y de esto nos habla la Escritura. ¿Dónde se refleja más? ¿Cuál es el mayor aspecto en el que se refleja? En su moral. Porque vemos el carácter de Dios y cómo ese carácter se debe reflejar en los creyentes. Pero al mismo tiempo, en la Escritura vemos cómo el Dios Todopoderoso, que está en todas partes y que todo lo sabe, sostiene y dirige toda la historia. Para nosotros poder generar, tomar buenas decisiones, decisiones que estén basadas en la voluntad de Dios, siempre tengan presente que Dios es un Dios soberano, pero que al mismo tiempo Dios se ha revelado en su moral para con nosotros. La soberanía de Dios habla acerca de cómo Él gobierna sobre todo lo que ocurre en nuestras vidas y en la historia. Esta soberanía de Dios es oculta para nosotros en referente al futuro. Es iluminada para nosotros en lo que ha ocurrido en nuestro pasado. Atención, la soberanía de Dios es oculta para nosotros en los eventos por venir, pero es iluminada para nosotros en los eventos que han ocurrido. Yo hoy no te puedo decir que dentro de la soberanía de Dios está que en 2 meses tú recuperes un trabajo. Yo no te puedo decir que dentro de la soberanía de Dios está que esa casa que está en remate, que esa casa que vas a adquirir, esa casa va a ser tuya. Que está dentro de la soberanía del Señor. No puedo decir eso, pero por el Espíritu podemos decir que el peligro al cual yo me enfrenté hace 2 meses, 1 año, que la situación a la cual fui llevado hace tiempo atrás estaba bajo la soberanía de Dios. Y en ese sentido hay una parte oculta y una parte iluminada para nosotros. La moral de Dios, la voluntad de la moral de Dios, esta refleja el carácter de Dios. Y es la que nosotros aplicamos a la hora de tomar decisiones. Si nosotros vemos allí en 1 Tesalonicenses cómo se ve la moral de Dios. ¿Por qué menciona la fornicación? ¿Por qué Dios pide en el creyente santidad en la fornicación? Que no exista fornicación entre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fiel. ¿Ven? El carácter de Dios refleja la voluntad de Dios. Si Dios es un Dios fiel, significa que la infidelidad es algo que atenta contra su carácter, por lo cual su voluntad es que nosotros crezcamos en fidelidad y que nos abstengamos de ser infieles. Ninguno agravie ni engañe a su hermano. Verso 6. ¿Qué carácter de Dios vemos allí? Su verdad.
que ninguno agravie ni engañe. Dios no miente. ¿Por qué nosotros tendríamos entonces el derecho de mentir? Dios es amor. Por lo tanto, el verso 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba. Dios es un Dios de misericordia en el cual nosotros participamos también de ello. Su atributo es revelado y eso implica que nosotros actuamos conforme a su atributo. Entonces, si ustedes están frente a una situación en la cual en su empresa les piden que mientan frente a un balance, que se hagan de la vista gorda frente a la entrada de una mercancía, la pregunta ¿es o no es la voluntad de Dios que tú hagas esto? Y diríamos, listo, pero si no lo hago, pierdo mi trabajo. ¿Eso justifica que tú atentes contra la voluntad de Dios? Y aquí es donde pesa nuevamente la soberanía y la voluntad moral. La voluntad moral de Dios me va a decir que yo no debo mentir. Y mi corazón va a decir, listo, pero si yo no miento, pierdo mi trabajo, que es el sustento para mi familia, que es con lo cual yo suplo las necesidades. Entonces yo debería entrar ahora a ver la soberanía de Dios. Cuando yo veo la soberanía de Dios, debo decir, así como el Señor ha suplido mis necesidades atrás, lo puede hacer adelante. ¿En dónde está nuestra tranquilidad? No en la sensación de nosotros, sino en la confianza de que estoy haciendo lo que va con respecto a su carácter y que estoy cumpliendo al mismo tiempo en la fe de su soberanía. La voluntad de Dios va a descansar siempre en sus atributos, en su soberanía, en su moral. Estos dos revelan su carácter y qué es lo que quiere que hagamos. No podemos desligar de eso. Si en este momento tú estás viviendo una situación en la cual requieres de tomar una decisión, piensa en cuáles son los atributos de Dios y cuál es la confianza en su soberanía. Su soberanía, si empezamos a abrir un poco más, como a acercarnos en un mapa, vemos su soberanía. Si empezamos a acercarnos en un mapa, debemos empezar a ver entonces un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo conoce, un Dios que está en todas partes, un Dios santo, un Dios justo, un Dios de misericordia, un Dios de amor. Cada vez que nos acerquemos más a esa soberanía, el Dios que todo lo puede hacer, puede estar allí en la situación donde está. El Dios que todo lo conoce entiende que lo que está ocurriendo en tu entorno es en base a su voluntad. El Dios que todo está en todas partes es el Dios que está a tu lado y que constantemente te va a llevar a cumplir su voluntad. La voluntad de Dios descansa en su soberanía y en su moral. Por eso, frente a las preguntas ¿con quién me debo casar? ¿O qué trabajo debiese tener? La escritura es hermosa en decirnos, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, verso 21 al 33. Efesios capítulo 5, verso 21 al 33. Y allí pueden encontrar toda la exposición de cómo debe ser el esposo y cómo debe ser la esposa. La escritura no te va a decir que esa persona en la cual estás pensando, o que tú escribas un nombre y que ese nombre lo pongas en una cartelera con una fotografía de esa persona, entonces eso es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios va a radicar en que tú seas un esposo, una esposa. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Ven nuevamente la voluntad de Dios reflejada en su carácter? Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia.
carácter de Dios. Esposas, estén sujetas a sus esposos. ¿Y dónde está el carácter de Dios allí? En la sujeción de Cristo al Padre. ¿Sí ven que tanto lo uno como lo otro refleja a Cristo? El esposo en el amor y que se entrega a sí mismo por ella, y la esposa en la sujeción, así como Cristo se sujeta al Padre. Y Cristo al sujetarse al Padre no es menos. ¿Por qué vendría a ser menos la esposa al sujetarse a su esposo? Esto es voluntad de Dios. Nos preguntamos qué trabajo tener o en dónde emprender. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? También allí en Efesios capítulo 6, versos 5 al 9. Porque sabéis esto, capítulo 6, versos 5 al 9. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor, no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, para Él no hay acepción de personas. La Biblia no te va a responder si es mejor trabajar en esta empresa o si es mejor dejarla e ir a trabajar a otro lado. La Escritura sí me va a hablar del carácter que debe tener un empleado y del carácter que debe tener un empleador. Mis hermanos, la voluntad de Dios es que nosotros reflejemos su carácter, y reflejando su carácter es cumpliendo su voluntad. En el trabajo donde tú hoy estás, allí, con acción de gracias, sirve como a Cristo. Empleador, las personas que tú tienes a tu cargo, cuídalas, y que seas tú un administrador fiel de lo que Dios también te ha entregado. Disfrutemos siempre todo lo que Dios nos ha mandado hacer. Si es la voluntad de Dios en su soberanía que tu trabajo cambie, Dios se va a encargar de ello. Mientras tanto, donde tú estás, deleítate en Jehová tu Dios, porque haciendo esto cumples la voluntad del Señor. Nuestra voluntad, nuestras decisiones deben estar siempre basadas en Él. Proverbios capítulo 1, verso 7. Proverbios capítulo 1, verso 7. Y leo en favor de ustedes. Dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de las decisiones que tú vas a tomar deben estar en la base de ¿qué? Del temor a Dios. Siempre en la base del temor a Dios. Y yo no voy a tener temor de Dios si yo no antes he conocido su carácter. Porque al conocer su carácter, conozco también su voluntad. Las decisiones que tú hoy tomes van a estar basadas en el carácter de Dios, para que así cumplamos su voluntad. Mateo 15, 19. Y con esto ya vamos cerrando. Aquí está el por qué nosotros no debemos confiar en un corazón. Mateo 15, verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos,
los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mis hermanos, un corazón no regenerado, lo único que va a fluir de ahí es esto: adulterios, fornicaciones, homicidios, falsos testimonios, blasfemias, hurtos. Y aun cuando por su infinita gracia y por su infinita misericordia nosotros hemos recibido una vida nueva, nosotros no hemos sido liberados del todo. Nosotros vamos a tener una libertad completa en el momento en el que Cristo venga por segunda vez. En el momento en el que ya nosotros estemos delante de la presencia de Dios. Allí es donde ya no vamos a tener unos cuerpos afectados por el pecado. Pero mientras tengamos estos cuerpos afectados por el pecado, nosotros vamos a tratar de tender nuevamente hacia el pecado. No porque nosotros anhelemos, porque ahora si nuestro corazón ha sido regenerado, nuestro anhelo es ¿qué? Servir a Dios. Pero cuidado, por eso Dios siempre va a invitar a la santificación, a ese proceso que se vive después de santificación. Eso es lo que nos recuerda nuestro pasaje de 1 de Tesalonicenses 4, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Por eso mi prioridad siempre será servir a Cristo. Cada vez que tú te encuentres frente a una decisión, piensa si con ello tú sirves a Cristo y si con ello estás exaltando los atributos de Dios y estás reflejando de la misma forma a Cristo. Una casa, un trabajo, un círculo social, una iglesia local. En muchas ocasiones este parece ser la lista de nuestras decisiones. Lo más terrible, o lo que debemos meditar en esta mañana, es que ese no sea el orden. Una casa, un trabajo, un círculo social, una iglesia local. ¿Por qué? Porque este listado, este orden de esta forma, es un orden que propone muchas veces el mundo. Mira, el mundo no te va a decir nunca vayas a la iglesia, pero el mundo permisivo, el mundo sutil, va a decir, ve, pero ve cada 15 días. No vayas este domingo, quédate descansando, toda la semana estuviste trabajando fuertemente, ¿para qué hacerlo? Esto es sutil y esto va en contra de lo que Dios ha puesto para nosotros. Quiero que mediten en si tu listado de prioridades está el servir a Cristo. Y atención, yo no estoy diciendo que ahora todos deben convertirse en diáconos, todos deben convertirse en pastores o misioneros. Yo estoy diciendo que el servir a Cristo lo hago a través al mismo tiempo de mi trabajo. 1 de Tesalonicenses, ¿cómo les termina diciendo Pablo ayer a los tesalonicenses? Y que procuréis tener tranquilidad, ocuparos en vuestros negocios y trabajad con vuestras manos de la manera que hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Estos son capítulo 4 versos 11 y 12. Nosotros en definitiva no estamos diciendo que el servir a Cristo solo es un servicio eclesiástico. Nosotros decimos que aún en nuestros trabajos, allí estamos sirviendo a Cristo, allí estamos manifestando su carácter. No sirviendo como a hombres, lo acabamos de ver allí en Efesios capítulo 6. Nosotros cuando nos acercamos a una tarea del trabajo no lo hacemos como quien va a servir a hombres, sino como quien sirve a Cristo. Por eso les invito a cada uno de ustedes, allí donde están, para que si han empezado a vivir, si están viviendo esta situación, entreguen todo en las manos del Señor. Dediquen tiempo a conocer el carácter de Dios, siempre. Y para ti, si esta no es tu situación, si en ti no ha iniciado el proceso de la santificación, si en ti no ha habido una vida nueva, no has sido regenerado, arrepiéntete
de tu pecado y pide que el Espíritu Santo te ilumine en cuanto a su palabra, te dé el don de la vida nueva y que muestre a Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida, y juntos vivamos el proceso de santificación. No te sientas desanimado, porque no estás solo. Dios nos ha puesto no como individuos, sino como cuerpo, y como cuerpo estamos para servir. Mis hermanos, nuestras decisiones están basadas en su palabra, y su palabra nos muestra su carácter. No pida a Dios una señal. Busca a Dios a través de la Escritura. Quiero orar por ustedes. Padre Celestial, gracias Señor porque tú nos has permitido este espacio, nos has permitido este tiempo en el cual tu palabra ha sido nuestro centro, Señor. Gracias Padre Celestial porque aun cuando tenemos que tomar decisiones que implican cambios para nuestras vidas, que pueden implicar grandes repercusiones, entendemos que tú estás con nosotros. Entendemos que nuestras decisiones van a ser enfocadas, van a estar siempre ligadas a honrar, a servirte a ti, Señor. Padre Celestial, te pido que allí donde están mis hermanos, seas tú con ellos. Que ellos sean iluminados a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo sea consolador a sus vidas y que estén constantemente enriquecidos por tu palabra. Anhelamos que en cualquier acercamiento, anhelamos que cualquier decisión, anhelamos que nuestros trabajos, que nuestras decisiones en las relaciones, en nuestro círculo social, en nuestros proyectos futuros, estés tú en la prioridad. Oro por aquellos a los cuales su corazón es un corazón de piedra, para que el Espíritu Santo sea transformando esas vidas, para que sea poniendo en ellos un corazón de carne, para que tu palabra sea inscrita en sus vidas, en sus corazones, para que ellos ahora disfruten de la libertad que viene de parte de Dios. No la libertad que el mundo ofrece, no la libertad en la cual finalmente terminamos esclavizados por el pecado. Nosotros anhelamos la libertad en la cual cumplimos tu perfecta y santa voluntad, que radica en tus atributos y que se manifiesta en la santificación de los creyentes. Gracias Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mis hermanos, ya para despedirnos, los invito a que nuestro martes estamos haciendo nuestro estudio de la confesión de fe, y este martes, iniciando mayo, vamos a iniciar una serie excelente acerca de la membresía. Entonces están cordialmente invitados a través aquí del canal de YouTube para que por favor los sintonicen, compartan los videos. Esperamos que sea de gran edificación y esperamos verlos pronto. A continuación, nuestro pastor Jaime Cardoso con el culto dominical. Allí desde sus casas, bendiciones a ustedes que nos están escuchando o nos están viendo. Que tengan un feliz día. Gloria a Dios por ello. Amén.